Agradezco a la mesa y a los presentes. Se acaba de mencionar que una solución debería basarse en las normas relevantes de derecho internacional, particularmente resoluciones de Naciones Unidas. Y aunque suene tedioso, quisiera un poco revelar qué es lo que dicen las normas relevantes de derecho internacional en torno a esta materia, porque se suele decir que este es un tema complejo cuando en realidad es bastante sencillo. Hay una parte que no quiere cumplir las normas de derecho internacional y no recibe sanción alguna por ello, pero que lo que dicen las normas de derecho internacional sea un tema controversial es absolutamente falso. Son meridianamente claras. Voy a ir punto por punto. En primer lugar, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental son o no territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel. Israel dice que no. Los palestinos dicen que sí son territorios ilegalmente ocupados por Israel, que es lo mismo que dice la Organización de las Naciones Unidas en diversas resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General. No voy a abrumarlos con citas, pero probablemente la cita más reciente en torno a esta materia y más clara sea la de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la misma Corte que dirimió el conflicto marítimo entre Chile y Perú, esencialmente en favor de nuestro país, que en esta opinión de julio de 2024 dice literalmente lo siguiente, eso es una cita textual: la Corte considera que la continua presencia de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal. Luego añade, Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia en el territorio palestino ocupado tan rápido como le sea posible. ¿Notan alguna complejidad en la formulación? No, es bastante claro y directo. Los asentamientos que Israel construye en territorios confiscados a sus legítimos propietarios palestinos, y una prueba ácida de qué tan liberal es alguien que afirma serlo es si defiende derecho de propiedad, ¿no? En este caso son propiedades confiscadas ilegalmente por Israel para crear asentamientos para colonos judíos israelíes. ¿Qué dice la resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los asentamientos? Dice que la política y práctica de Israel de crear asentamientos en los territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados de 1967 no tiene validez legal, y añade que constituye un serio obstáculo para la paz en la región. Menciono el Consejo de Seguridad porque Israel alega que hay una mayoría automática en su contra en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero en el Consejo de Seguridad está su principal aliado en el mundo, Estados Unidos, que podría vetar un intento de adoptar una resolución contraria a los intereses de Israel si cree que contraviene el derecho internacional. Estados Unidos no vetó esta resolución. Sobre el mismo tema, los asentamientos, la opinión consultiva que ya cité de la Corte Internacional de Justicia dice lo siguiente: Israel debe cesar de inmediato toda nueva actividad de asentamientos y debe evacuar todos los asentamientos del territorio palestino ocupado. Y añade que Israel tiene, cito, la obligación de proveer reparación completa por el daño causado. Nuevamente, la claridad es meridiana, no hay margen para la interpretación. Sobre si los refugiados palestinos tienen derecho a volver a su lugar de residencia ancestral en lo que hoy es Israel, una decisión de la Asamblea General de la ONU que Israel se comprometió a acatar como condición para ser admitido como miembro de las Naciones Unidas, la resolución 194 dice: debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible y que deberán pagarse indemnizaciones a título de compensación por los bienes de los que decidan no regresar. Esto es de 1948, no se ha cumplido al día de hoy. Sobre el muro que Israel construye en territorio palestino ocupado de Cisjordania y que dice que tiene fines de seguridad, el tema también fue llevado para una opinión sobre la materia fue elevado ante la Corte Internacional de Justicia por una votación de 14-1, no fue probablemente no sea difícil identificar el voto disidente, era el voto del representante estadounidense.
Pero por una votación de 14-1 la Corte Internacional de Justicia sobre el muro que construyó Israel dijo lo siguiente: la construcción del muro que está elevando Israel, la potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, y su régimen conexo, son contrarios al derecho internacional. Israel alegaba que era un muro construido con fines de seguridad. La Corte básicamente le dijo: para fines de seguridad puedes construir un muro tan alto y tan ancho como te plazca en tu territorio, no en el territorio que ocupas ilegalmente, ¿no? Y finalmente, en materia de derecho internacional humanitario, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto bajo cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad contra un líder de Hamas, Mohammed Deif, y contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, ministro en su momento de defensa de Israel. Pero solo estos últimos, los gobernantes israelíes, fueron acusados además, cito, de el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra. Al día de hoy, Israel no permite el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria a Gaza. O sea, ni siquiera estamos hablando ya de los 2 años en que podía alegar que había combates, ¿no? Y en esa materia, la calificación integrada de seguridad alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas en su momento dijo que en Gaza había una hambruna provocada deliberadamente por la decisión del gobierno israelí de impedir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Había una hambruna en fase 5, es decir, la fase más elevada, el grado más agudo de hambruna que puede sufrir un grupo humano. En esta misma materia de derecho internacional humanitario, la Corte Internacional de Justicia, nuevamente por una votación de 14-1, admitió a trámite o para procesar una demanda planteada por Sudáfrica contra Israel por genocidio. La Corte pudo haber encontrado que no había elementos de juicio suficientes para aceptar la demanda y pudo desestimarla, pero la aceptó por una votación de 14-1. Y la demanda contra Israel por genocidio que ha admitido a trámite la Corte Internacional de Justicia coincide el cargo con el informe de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, titulado Anatomía de un genocidio, para referirse a lo que ocurre en Gaza. Y hay una comisión nombrada por la ONU, el nombre formal es Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que si bien es nombrada por la ONU, al igual que en el caso de la relatora especial, está compuesta por investigadores independientes, no por empleados de la organización, porque Israel alega que la ONU tiene un sesgo contrario a sus intereses, salvo claro cuando aprobó la resolución de partición que dicen que aceptaron, aunque no han acatado hasta el día de hoy. La presidenta de la Comisión Internacional Independiente de la ONU, Navi Pillay, al presentar su informe dijo, cito, es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio. También coinciden en que Israel ha perpetrado un genocidio en Gaza, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, aunque Human Rights Watch hace su informe únicamente respecto al tema de la privación del acceso a agua y habla de actos genocidas por esa razón, e incluso organizaciones de defensa de los derechos humanos israelíes como B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, el capítulo israelí, que no solo coinciden en llamar genocidio a lo que su gobierno ha hecho en Gaza, sino que para enrostrarle a la sociedad israelí lo que su gobierno hace en su nombre, lo llaman nuestro genocidio. Así de claro. Por último, coinciden en que es un genocidio, un reporte de la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, la principal organización mundial de académicos sobre la materia. Reitero, no hay nada complejo en los asuntos de fondo. La verdad es clara y contundente. Que Israel se niegue a aceptarla no la hace controversial, ¿no? Gracias.